Ahora voy a hablar sobre una noticia que está causando mucha preocupación en la población salvadoreña y es la siguiente. Se dice de que el FMI le está recomendando al gobierno de El Salvador aumentar impuestos o poner nuevos impuestos. Vean, hay muchos que están tratando de hacer ver este tema como si es algo nuevo, como si el presidente Bukele tiene la culpa porque se está endeudando demasiado al país o porque no está manejando bien las finanzas del Estado. Acá vamos a hablar la realidad y la verdad es que este problema viene desde hace años, desde el gobierno de Arena, los primeros gobiernos de Arena cuando empezó a endeudarse el país. Y también voy a hablar sobre cómo o cuáles son los planes que tiene el presidente Bukele para salir de este impasse financiero que está pasando el gobierno, que tampoco es algo demasiado grave o es algo que necesite urgentemente que se le inyecte financiamiento, que se le dé algunas soluciones, pero sí a corto plazo, a unos 2 o 3 años, tiene que haber una solución integral de parte del gobierno. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Para empezar, esto es un tema que si ustedes recuerdan el año pasado, Carlos Acevedo, que es uno de los expresidentes del Banco Central de Reserva, ya lo estaba tratando de predecir este tema del IVA, de que el gobierno debería de aumentar el porcentaje que cobra de IVA para poder financiar todo lo que se hace con el gobierno, todos los gastos, porque en el 2015, por ejemplo, el país estaba en impago. Y desde entonces, ya cuando llega el presidente Bukele al poder, fue que ya lo mejoró esta parte. Pero todo esto es a raíz de tanto endeudamiento que ha traído los gobiernos anteriores. No solamente el endeudamiento, sino que las altas planillas y los altos costos o gastos que estaba generando el gobierno. Vean, cuando llegan los gobiernos de Arena y del FMLN, por pagar cuotas políticas, por meter al familión, como decimos, o a sus amigos dentro del gobierno y darles una plaza y darles un salario, pues lo que hicieron fue endeudar al país, meter a un montón de gente del partido para que estuviera beneficiándose del gobierno y no les importaron al final que en el futuro El Salvador iba a tener problemas financieros con tanto endeudamiento. A esto Javier Milei le llama la cultura keynesiana, porque John Keynes, que es un filósofo financiero, pues él es el que trataba de desarrollar esta idea diciéndole a los políticos que se endeudaran ahora porque las futuras generaciones son las que van a pagar los platos rotos. Ellos son los que les va a tocar pagar la deuda. Pero les decía a los políticos, endeúdense, pues generen para poder generar proyectos sociales y poder amarrar a su gente y que voten siempre por ustedes, generen préstamos y no pasa nada, las futuras generaciones lo van a pagar. Pues eso es lo que nos está sucediendo. Desde los años 90 que se viene endeudando El Salvador y los gobiernos de Arena empezaron a endeudar el país, luego siguieron los del FMLN y bajo la misma dinámica, contratar al familión que generan un gasto exagerado para el gobierno y que las nuevas generaciones vean cómo salen de esto. Y esto lo vimos palpable hace unos meses cuando el presidente Bukele anunció el despido de más de 300 empleados del Ministerio de Cultura, que como sabemos eran parte del FMLN, del familión que había metido el FMLN. Y vean cómo se les quita el trabajo, se quedan desempleados 300 personas, empleados de gobierno, y el Ministerio de Cultura sigue trabajando normal. O sea que estaban por gusto ocupando una plaza. Quizás ni llegaban a trabajar y solo estaban en planilla recibiendo el dinero. Lo mismo hizo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, pero ya vamos a hablar bien eso. Entonces, lo que está haciendo el presidente es tratar de sanear las finanzas del Estado, lo que está haciendo el presidente Bukele. En el 2015, El Salvador cae en impago gracias a la gestión de Salvador Sánchez Serén. Lo que significa caer en impago es que el gobierno ya no le puede hacer frente a las responsabilidades financieras. Lo que hacen los inversionistas extranjeros es que compran bonos, financian los proyectos de los gobiernos,
pero el gobierno obviamente tiene que devolverles ese dinero con intereses. ¿Qué pasó en ese entonces? El gobierno ya no pudo devolverles el dinero, ya no pudo pagar sus obligaciones y los bonos o la deuda del Salvador, los bonos del gobierno cayeron y ya nadie quería invertir en el país. Ahora el presidente Bukele ha logrado recuperar los bonos, ha logrado la recalificación. Estas casas o instituciones internacionales que se dedican a calificar los bonos de los gobiernos, ahora sí le están dando una buena calificación a los bonos y por eso es que muchos inversionistas quieren invertir en el país, en la deuda pública de nuestro querido país. ¿Qué sucede ahora? Que todavía queda mucho trabajo por hacer. Imagínense, fueron más de 20 años de gobiernos que arruinaron el país, las finanzas de El Salvador, y eso no se va a recuperar en 5, en 7 años. Eso va a tardar un poco más. Todavía se estima que se tarde unos 2 o 3 años más, pero son esfuerzos que está haciendo el gobierno por sacar adelante estas finanzas. Y algunos van a decir ahí, pero el gobierno sigue endeudándose. El gobierno o la asamblea sigue firmando acuerdos para endeudarse, para tomar préstamos. Pues sí, pero es que siempre se los he dicho yo. El gobierno de El Salvador, o mejor dicho, El Salvador, el país, no es un país que tenga grandes recursos económicos. Siempre nos han llamado como un país en vías de desarrollo. O sea, un país que está buscando salir adelante y que no encuentra la fórmula y que se queda en eso, en intentos nada más. Esperemos que hoy no sea así. Y por eso está trabajando el presidente en eso. Vamos a leer un poco de lo que dice la noticia. El abanico de propuestas que le está haciendo el FMI al gobierno, entre los impuestos que le está proponiendo el FMI están la introducción de una tarifa de entrada turística para no residentes del $20. O sea, ya sabemos que cuando un turista ingresa al país paga una cierta cantidad en aduana, pero ahora lo que propone el FMI es que se le aumente esta tarifa. Dice también aumentar el impuesto especial cobrando al consumo de cigarros y bebidas alcohólicas, eso está muy bien. Además propone elevar la tasa de registro de vehículos y ampliar la base tributaria para el cobro de impuestos sobre la renta y el valor agregado, IVA. O sea que el FMI le está sugiriendo a El Salvador que aumente la base tributaria para la renta y que aumente el IVA en algunos productos, no en todo, no generalizado. También le está pidiendo que imponga un impuesto verde, o le está sugiriendo $5 por tonelada de gases contaminantes, esto para las empresas, y también imponer IVA a los servicios digitales como impuesto sobre las ganancias de capital del 30% también para aquellas empresas que están generando riqueza acá en El Salvador. Y bien, estas son algunas medidas que le está sugiriendo el FMI al gobierno para poder mejorar. Y esto, si ustedes recuerdan, el año pasado, Carlos Acevedo, que es un expresidente del Banco Central de Reserva, ya lo había dicho, que el gobierno tenía que subir el IVA para poder hacerle frente a los gastos que tiene el mismo gobierno. Pero el presidente Bukele optó por una mejor alternativa, que no fuera tan, digamos, nociva para los salvadoreños, para el bolsillo de los salvadoreños, porque aumentar el IVA significa que todos los productos en general nos van a costar más, o sea, una subida de precio increíble que sufrirían muchos productos. Entonces, el presidente Bukele lo que trató de hacer o lo que está intentando es reducir la masa salarial del gobierno. Está despidiendo gente. Y también está haciendo lo siguiente. Por acá dice que Hacienda va a continuar en el 2026 y 2027 con reducción de la masa salarial, o sea, haciendo recorte de personal del mismo gobierno. Y esto se lo está pidiendo el FMI. Acá dice, no es que el gobierno se le antoje, echemos gente o quitémosle el trabajo a la gente. No, es algo grave. O sea, el hecho de quitarle, por ejemplo, esos 300 que perdieron su trabajo del Ministerio de Cultura, se afectaron muchas familias con eso, pero es algo necesario para poder sanear las finanzas. Y esto es lo que a esto iba.
el gobierno prepara una reforma integral a la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que se está revisando cómo se están manejando ahora las contrataciones en el gobierno, porque tenemos el tema de los escalafones. Pero de esto quería hablar también, del Ministerio de Salud. Hace poco, hace un par de días, salió por ahí una noticia que es extraoficial, pero sí averigüé y es cierto, que despidieron a unos 100 empleados del hospital de Ahuachapán. Esa noticia es real y, según dicen, están quitando a las personas que están con escalafón y a los que están por Plaza Goes, o sea, los que están por contratos donde esto significa que tienen que estarle subiendo el sueldo cada año, el escalafón. Todo esto se lo está tratando de quitar el gobierno para no tener esta carga financiera de todos los años, que todos los años prácticamente está aumentando el gasto del gobierno, pero los ingresos no aumentan. Y ese es el gran problema que tiene el país, y por eso el FMI desde hace ya un par de años le pedía a El Salvador quitar el escalafón de salud y de educación, que al final lo terminaron aprobando siempre los diputados. Pero le estaba pidiendo el FMI que quitara el escalafón porque no es viable para nuestro país. Imagínense un país que recauda poco fiscalmente, o sea, no tiene tantos impuestos, porque sabemos que como salvadoreños no tenemos muchos impuestos, no pagamos casi impuestos, a comparación de otros países estoy hablando, no estoy diciendo que no pagamos nada, pero a comparación de otros países pagamos pocos impuestos y se le está aumentando todos los años a los empleados de gobierno. No es algo sostenible, no es viable ese mecanismo. Entonces le pedí al FMI que quitara el escalafón y, según dicen, se está quitando el contrato a la gente que tiene escalafón y que tiene el contrato GOES, y se está dejando o se está queriendo contratar a la gente por servicios profesionales. Estoy hablando del sector de salud. Y esto en parte es bueno, fíjense, porque estas personas si están por servicios profesionales, porque se pretende que todas las personas, todos los empleados de salud estén ahora por servicios profesionales, eso va a hacer que esta gente no se acomode, no se confíe y haga bien su trabajo, porque habíamos caído en un conformismo de la gente, de los empleados de salud, que les valía si hacían bien o no su trabajo. Ellos llegaban a pasar el tiempo a su escritorio, a su consultorio, a tratar mal a los salvadoreños que llegaban a pasar consulta, pero como su salario estaba seguro, al final del mes ellos no se preocupaban. Ahora, con esta modalidad de servicios profesionales, van a tener que hacer bien su trabajo, si no, pues se les dice salud y se contrata a alguien más que esté deseando trabajar. Y eso es algo bueno, porque eso va a generar que se mejoren los servicios de salud, que hayan personas que sí quieran trabajar. Entonces, respondiendo a la pregunta del millón, ¿van a venir nuevos impuestos al país? Pues yo creería que el presidente va a buscar una mejor solución, y de hecho ya la está buscando, solo que hay personas que se resisten al cambio. Y vean, cuando un país quiere salir adelante, quiere progresar, inevitablemente va a haber un impacto en el medio ambiente, como lo estamos viendo ahora con este tema del nuevo CIFCO, de que se está pensando en un terreno que está ubicado en la finca El Espino y que muchos están poniendo el grito en el cielo de que se van a talar muchos árboles, de que los que menos siembran árboles, los que menos cuidan el medio ambiente, los que más tiran basura en las calles, son los que están más preocupados ahora porque el gobierno va a limpiar un terreno para construir el nuevo CIFCO. Yo entiendo que algunos dicen la mejor alternativa es buscar otro lugar donde ya se haya talado árboles y donde pues no perdamos nada. Yo entiendo a estas personas, pero el problema es que en El Salvador, y más que todo en San Salvador, ya no hay más lugares, o sea, ya todo está ocupado. La gente despiadadamente está creciendo, la población está aumentando, estamos sobrepoblando las ciudades y ya no hay más para dónde construir.
Lo único que tiene que hacer el país es expandirse, o sea, las ciudades, mejor dicho, expandirse. ¿Por qué creen que están construyendo tantos edificios de apartamento? Porque ya es más difícil expandirse, es mejor construir proyectos verticales, como les llaman, porque son más viables. Entonces, por ahí inevitablemente tiene que venir un impacto al medio ambiente. Y vean, dice por acá la noticia, según el FMI, todas las noticias que les he mostrado, estos impuestos que se están proponiendo, el quitar el escalafón, reducir masa salarial, o sea, despedir personal del gobierno, todo esto lo está proponiendo el FMI. No es que el gobierno se le haya metido el capricho, es el FMI, porque recordemos que el FMI le presta dinero a los países, a los gobiernos, pero el FMI quiere garantizar que ese gobierno le va a devolver el dinero con intereses, porque es un préstamo, no es un regalo. Y por eso es que el FMI también mete sus narices en los gobiernos y le recomienda qué hacer para que en el futuro le puedan devolver su inversión, el dinero que ha prestado, porque no es así nomás. Entonces, según el FMI, la reforma a realizarse en el servicio civil debe ser integral, ya que es uno de los elementos junto a la reforma de pensiones que apuntalarían el ajuste fiscal. O sea, el FMI es el que está insistiendo con hacer un ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal no viene únicamente de recaudar más impuestos de las empresas, sino que también viene de reducir los gastos. Y la forma de reducir el gasto, la primordial forma de reducir el gasto es quitar escalafones. Ya no estar aumentando a lo loco a la gente, dándole cada año más dinero. Eso se lo inventó Arena y el FMLN para pagarle más a su gente, a la que tenían ahí, al familión. Ese es el problema. Pero vean, esta noticia no es nueva, o este problema, mejor dicho, no es nuevo. Por acá yo les mostraba hace unos días también que dice, Hacienda, el país no puede pagar más escalafón de salud. Vean la fecha, ahí se las marqué. Mayo del 2016, desde el 2015 que viene este impago, que viene este problema de las finanzas del Estado. No es algo nuevo, no es algo del presidente Bukele, así que entiendan que es un problema más integral, es un problema más estructural de lo que parece. Parece que fuera un problema de solo dejar de endeudarse y ya. El país se endeuda porque no tiene dinero. ¿Y cómo se van a echar a andar proyectos sociales o proyectos de carreteras o nuevas plazas, centros históricos? ¿Cómo se van a construir si el país no se endeuda, si no tenemos recursos? ¿Y cuál es la solución que está buscando el presidente Bukele para esto? Aquí está. Eso es lo más inmediato, digamos, que puede generar una solución a este problema fiscal y lo que puede hacer que no aumenten los impuestos. Bukele apuesta por recuperar la minería. Esto fue el año pasado, esta noticia. Ahí está. El tema de la minería. Díganme ustedes, respóndanme ustedes en los comentarios. ¿Creen que vale la pena no pagar impuestos, pero que vuelva la minería? ¿O están dispuestos aquellos que estaban en contra de la minería o que están en contra de la minería? ¿Están dispuestos a pagar altos impuestos con tal de que la minería no se lleve a cabo? Respóndanse ustedes y respóndanme en los comentarios, porque muchos solo dicen no a la minería, pero no se ponen a pensar todos los problemas que resolvería la minería y que si no es por la minería nos va a tocar a nosotros desembolsar ese impuesto. ¿Están dispuestos ustedes a pagar ese tributo al Estado con tal de que la minería no se lleve a cabo? Yo estoy seguro que van a decir que no, que esa es responsabilidad del gobierno no ponerte impuestos. Pues fíjense que no, todo gobierno tiene impuestos. Hagan un sondeo en los demás países de la región y vean los altos impuestos que pagan. Acá estamos en la gloria en El Salvador porque pagamos muy pocos, muy bajos impuestos. Vean en Estados Unidos cuánto pagan de impuestos. Entonces yo sé que no somos Estados Unidos, no estoy comparando El Salvador con Estados Unidos, estoy comparando los gobiernos. Fácilmente el presidente Bukele pudiera decir, pongamos este impuesto, aumentemos el IVA, pongamos este otro impuesto a
la canasta básica, qué sé yo. Pero no lo hace porque arruinaría más todavía la economía de muchas familias. Entonces, el tema de la minería es más que un capricho, es algo necesario para poder salir adelante con estos impases financieros que tiene el gobierno. Así que díganme ustedes, ¿qué piensan acerca de la minería? Yo les mostraba acá cómo se ha querido manipular este tema de la minería, porque les aseguro que si se hubiera llevado a cabo en otra época, muchos hubieran estado de acuerdo. Muchos de los que ahora no están de acuerdo con otro gobierno sí lo hubieran estado. Porque lo que no quieren es que el presidente Bukele saque adelante el país, que se lleve los créditos de haber mejorado al país. Eso es lo que no quieren. Todo es por el odio hacia Bukele, de muchos de los que están en contra de la minería. Pero yo les decía cómo han manipulado la información de cómo en el río San Sebastián, en la Unión, todos le echan la culpa al gobierno de que es el río Colachampán, dicen algunos, el río que está rojo. Pero la verdad, y yo les muestro en este video, si quieren vayan a verlo, les muestro un informe que dio la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en conjunto con una universidad de Dinamarca, me parece, y otra universidad de España, creo, pero hay dos universidades metidas en este informe. En ese informe dice que el río San Sebastián está así porque todavía existe la minería casera o la minería clandestina. O sea que hay personas aledañas que viven cerca de este río que siguen usando mercurio y siguen contaminando este lugar con tal de extraer unas cuantas pepitas de oro. Entonces hay que informarnos bien. Como les decía, el progreso también tiene una cuota, un impacto medioambiental que es bueno saberlo gestionar. Y ahí es donde yo les decía, si el gobierno sabe gestionar ese impacto medioambiental y también sabe crear un buen ambiente jurídico alrededor de este tema de la minería, entonces ahí sí yo estaría de acuerdo con este tema. Pero pongan ustedes en los comentarios, ¿están dispuestos a pagar más impuestos con tal de que la minería no se lleve a cabo? ¿O creen que la minería es algo necesario para que el país salga adelante y no pagar impuestos? Los leo en los comentarios y ya que están ahí abajo poniendo su opinión, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a este video para ver más videos como este y no olviden activar la campanita de notificaciones. Por acá siempre les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.